fantástico. Me alegra tenerte en esta noche para leerte más de las cartas que me han enviado sobre sus vivencias paranormales. También quiero agradecerles por recibir también esta sección. Si desean enviar más historias o enviarlas por primera vez, en la descripción van a encontrar toda la información para hacerlo. Espero sus cartas. Vamos a empezar con la carta de esta noche de parte de Luaya. La señal de los condenados. Buenas noches. Primeramente, debo dar las gracias por el espacio para contar lo siguiente, y si llega a ser leído en el canal, mejor que mejor. Cabe destacar que no es un relato fantasioso o algún mito de esos que se cuentan a hurtadillas en los portales de las casas para asustar niños cuando el crepúsculo está llegando. Ocurrió a finales del año 2024, durante una época bastante triste para la dueña del suceso. Una donde el sol aún hacía acto de presencia entre las nubes cargadas de lluvia y ese viento que amenaza con hacer bailar los cabellos de quien encuentra desprevenido. Una mañana, mi mamá se encontraba en el hospital cuidando a mi padre, quien ya estaba en sus últimos momentos. El doctor ya nos había dicho que su cuerpo se iba a ir apagando lentamente. Lamento mucho lo de tu padre, pues la enfermedad se había apoderado de todo cuanto pudo. No nos habló de tiempo, tan difícil como era el asunto. Al lado de mi padre había un señor igual de grave que él, pero la diferencia es que aquel tenía meses recluido allí, mientras que mi padre solo había llegado hacía 3, más o menos, días, un viernes en la noche. Cuando mi mamá estaba ayudando a mi papá con algo que había atinado a pedir, entre su malestar, de pronto vio como una mosca común entró a la habitación y se posó cerca de donde mi papá tenía conectada una sonda nasogástrica. O sea, la mosca se paró en el aparato en sí. Mi mamá intentó espantarla varias veces, pero la mosca no se iba de ninguna manera. Ella cuenta que en ese momento sintió un escalofrío recorrer su columna, como un presentimiento que se va instalando poco a poco, pero continuó en la mente y el corazón. Después de un par de minutos, al menos ella considera que ese fue el lapso de tiempo que transcurrió, el insecto voló y se posó donde estaba el compañero de papá. En ese momento, una enfermera estaba aplicándole unos medicamentos y dijo: «Pero huye de aquí, mosca necia, que estoy ayudando al Señor». Ocurrió lo mismo que antes. La mosca demoró en irse. De antemano, nosotras también sabíamos que ese señor estaba muy grave, ya que al estar en un hospital cuidando a los enfermos,
Es natural que entre familiares de los pacientes, en pequeños momentos, conversen un rato. Esa noche me tocó a mí relevar a mi madre cuando eran pasadas las 12 de medianoche. Mi papá, entre su delirio, me pidió que le diera un papel mojado en agua para, aunque sea, humedecer la boca, ya que ni eso podía tomar normalmente. Cuando terminé de prepararlo y giré para ir a su lado, vi a la mosca entrar. Una pequeña de color negro, como esas que suelen aparecer en las casas cuando el aroma de comida al fuego invade las instancias y se cuela por las ventanas hasta llegar afuera. Se posó justamente donde estaba el aparato que hacía funcionar la sonda. Atendí a papá y procedí a espantarla. A esas horas, la luz del cuarto estaba apagada, pero llegaba un poco desde la centralita de enfermeras y el pasillo. Por más que moví mi mano para que se fuera, no lo hacía. Era como si se hubiera adherido a la superficie. Me dije internamente, ¿y a esta mosca qué le pasa? ¿Es acaso que no ve mi mano? ¿Que la estoy espantando? Qué raro. Si llega luz suficiente para que me note. Incluso dudé de que estuviera viva, pero al cabo de varios minutos se fue. Un tiempo después, volví a recostarme en el sofá de la habitación que durante aquellos días se había convertido en mi cama y recordé un video de YouTube que había visto hacía mucho tiempo, donde un doctor hablaba de que el personal sanitario se daba cuenta cuando un paciente estaba a punto de fallecer, porque pasaba esta misma situación con las moscas. No entran varias, solo una, y se posa sobre la persona o cerca, porque detectan que el cuerpo ya está entrando en fase de despedida, aunque la persona todavía respire. En el momento no le di más vueltas al asunto y lo desestimé, porque papá no podía verme llorar. Empeoraría su estado. Pero en el fondo de mi corazón sabía lo que significaba. 2 noches o una después, ya no estoy segura porque mi cerebro ha bloqueado partes de esos recuerdos. Papá apretó muy fuerte una de mis manos sobre su pecho, una señal de despedida. Y bueno, durante esa madrugada hubo un momento donde sin darme cuenta ya no volvió más. A los días conversé con mamá sobre el suceso de la mosca y allí fue donde ella me contó que la había visto primero que yo y supo en ese momento que a papá no le quedaba mucho tiempo. Por eso coincidimos con el doctor del video en el que esa es una de las señales claras de cuando alguien va a partir. Me disculpo si esta historia ya la envié. No recuerdo. Como siempre digo, he enviado tantas que perdí la cuenta. No te preocupes. Es la primera vez que la escuchamos y la leemos juntos. Ahora ya saben lo que puede ocurrir en este tipo de situaciones. Conservamos estas historias con nosotros. Si son reales o no, lo dejo a su veredicto. Yo solo leo sus cartas.
La siguiente carta viene de parte de Arim Hernández. Se dice que en un pueblo sumamente alejado de la ciudad, específicamente a 4 horas de distancia, hay un pueblo llamado Talea de Castro, ubicada en la Sierra Norte, donde hay mucha vegetación y el agua brota de las montañas. Hay una historia que los locales cuentan. La historia dice que si es que acaso estás tomando en el pueblo, nunca se te ocurra regresarte a tu casa solo y de noche, porque ese podría ser tu último día de vida. Se dice que si vas caminando solo y de noche se te aparece una mujer muy hermosa, de piel blanca, cabello negro, ojos hermosos, esta mujer de belleza irreal te dará señas para que la sigas. No debes de dejar hipnotizarte por ella, ya que si decides seguirla, te guiará por las veredas más alejadas del pueblo y te llevará hasta las afueras, cerca de los barrancos. Y cuando la borrachera se te empiece a bajar, notarás que esa mujer, en lugar de piernas, tiene un par de patas de cabra. Y cuando te des cuenta de eso, ya será demasiado tarde. Ya habrás caído por el barranco y estarás muerto. Se dice que por esta misma razón las personas a veces encontraban cuerpos de varios hombres. Es por eso que los habitantes decidieron poner muros de concreto en los barrancos para evitar accidentes. Y es cierto que disminuyó el número de fallecidos. Hoy rara vez desaparece un hombre, pero aún así se hace esa advertencia a las personas. Es por eso que si van a salir, deciden salir con alguien o en grupo para no tentar a su suerte, y a los ingenuos que deciden tentarla, salen, juran haberla visto a lo lejos y digamos que el número de fallecidos en los barrancos nunca es 0. Sea real o no esta hermosa mujer con patas de cabra, lo dejo a su juicio. Yo solo leo sus cartas. Y así llegamos al final de las historias por esta noche. Yo solo soy quien lee las cartas. Sean reales o no, están ustedes. Si deseas enviar tu carta con tu experiencia paranormal, o la de un amigo, o la de un familiar, en la descripción encontrarás el formulario con toda la información. Descansen si pueden.